Vivimos en la cultura de la imagen curada. Nos hemos vuelto expertos en la gestión de nuestra marca personal. Sabemos qué filtro usar en la foto para borrar las imperfecciones, qué ángulo nos favorece y qué publicar para que nuestra vida parezca más emocionante, más feliz y más exitosa de lo que realmente es. Y lamentablemente hemos arrastrado esa costumbre al interior de la iglesia. Aprendemos a hablar el idioma cristiano, a levantar las manos en el momento justo y a poner cara de piedad mientras por dentro estamos luchando con pecados secretos, dudas o resentimientos que no nos atrevemos a confesar. Queremos la reputación de la santidad sin pagar el precio de la consagración. Queremos que la gente nos admire por nuestra generosidad o espiritualidad mientras sustraemos en secreto partes de nuestra vida para nosotros mismos. Si alguna vez has sentido la presión de fingir ser más espiritual de lo que eres, si tienes miedo de ser transparente por temor a perder el respeto de los demás, o si te preguntas por qué Dios se toma tan en serio la verdad en lo íntimo, el episodio 246 es una advertencia de amor urgente. Bienvenidos a 777 veces en Jerusalén. Soy su anfitrión y hoy la atmósfera cambia drásticamente. En el episodio anterior vimos a la iglesia temblar de poder y valentía, pero hoy veremos a la iglesia temblar de miedo santo. Entramos en Hechos capítulo 5. Vamos a presenciar el primer funeral de la cristiandad, pero no fue por persecución romana. Fue por un juicio divino dentro del santuario. Hoy vamos a descubrir que Dios prefiere a un pecador honesto que a un santo falso, y que el Espíritu Santo no es una energía que puedas manipular, sino una persona divina a la que no puedes mentir. Para entender la tragedia de Ananías y Zafira, debemos recordar el final del capítulo 4. El ambiente era de una generosidad explosiva. Bernabé, un hombre bueno, vendió una heredad y trajo el dinero a los apóstoles. Seguramente Bernabé recibió el aplauso, la gratitud y el reconocimiento de la comunidad, y en las sombras una pareja observaba a Ananías y Zafira. Ellos vieron la admiración que Bernabé recibió y desearon esa gloria. Querían el estatus de generosos, querían parecerse a los gigantes de la fe, pero tenían un problema: amaban su dinero. Querían la reputación de Bernabé sin el sacrificio de Bernabé. Así que idearon un plan. El capítulo 5 comienza con una conjunción adversativa, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Analicemos la palabra clave an sustrajo. En griego es el verbo nospisomai. Significa apropiarse indebidamente, desfalcar, quedarse con algo para sí mismo en secreto. Es la misma palabra que se usa en la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuagintao, para eu pecadub. Jacán Josué 7 Acán robó del anatema en Jericó y trajo muerte a Israel. Ananías está cometiendo el pecado de Acán en el nuevo Israel. Es vital entender esto. El pecado no fue quedarse con el dinero. Pedro se lo dice claramente en el versículo 4. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida? ¿No estaba en tu poder? El comunismo cristiano primitivo era voluntario, no obligatorio. Ananías podía haber vendido la propiedad y quedarse con el 100% del dinero y no habría pecado. O podía haber dicho a los apóstoles: vendí mi campo en 100, aquí les doy 50 y me quedo con 50. Y todos habrían dicho: gloria a Dios, gracias por tu ofrenda. El pecado no fue la tacañería, fue la hipocresía. El pecado fue presentar el 50% como si fuera el 100%. Fue una mentira escenificada. Ananías caminó hacia el altar, puso el dinero y actuó como si estuviera entregándolo todo. Quiso comprar prestigio espiritual con una mentira. Quiso engañar a la iglesia para alimentar su ego. Pero Ananías olvidó un detalle. La iglesia no está dirigida por hombres, Pedro, sino por Dios en Pedro, lleno del don de discernimiento de espíritus. Lo mira y le hace la pregunta que le hiela la sangre a Ananías. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Aquí tenemos una de las declaraciones teológicas más importantes de la Biblia sobre la divinidad y personalidad del Espíritu Santo. Es una persona
No puedes mentirle a una fuerza o a una energía, se homo la electricidad. Solo puedes mentirle a una persona inteligente. El Espíritu Santo es alguien con quien te relaciona. Es Dios. En el versículo 3 dice, mentiste al Espíritu Santo. Y en el versículo 4 dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios al mentirle al Espíritu. Es mentirle a Dios mismo. Pedro expone la raíz a Satanás llenó tu corazón. Satanás no podía destruir a la iglesia desde afuera, según la persecución del capítulo 4, así que intentó destruirla desde adentro, según la corrupción del capítulo 5. La hipocresía es el caballo de Troya del diablo. Si la iglesia pierde su integridad, pierde su poder, una iglesia llena de mentirosos no puede predicar la verdad. Y entonces viene el juicio inmediato. Versículo 5, al oír Ananías estas palabras, cayó, expiró, boom, sin juicio previo, sin tiempo para pedir perdón. Cayó muerto en el acto. Pedro no lo mató, Dios lo hizo. Fue un acto soberano de disciplina divina. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Unos jóvenes entraron, lo envolvieron y lo enterraron. 3 horas después, versículo 7, entra su esposa, Safira. Ella no sabe que es viuda. Probablemente entra esperando recibir el aplauso de la congregación por su gran donación. Pedro le da una oportunidad de oro, le hace una pregunta de prueba and dime. ¿Vendisteis en tanto la heredad? Pedro le pone el precio, la parte que entregaron en frente a ella. Ella tenía la opción de decir, no, Pedro, la vendimos por más, pero decidimos dar esto. Si hubiera dicho la verdad, habría vivido, pero ella estaba comprometida con la máscara. Ella responde, en tanto miente a la cara del apóstol, miente en la presencia de Dios. San Pedro pronuncia la sentencia. ¿Por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y ella cayó y murió. La reacción de la comunidad en el versículo 11 es el fruto de este evento, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. La palabra temor es pobos megafobia, an gran temor. Y aquí aparece por primera vez en Hechos la palabra iglesia, eclesí. La iglesia nació en amor, pero fue purificada con temor. Dios estaba enviando un mensaje claro al inicio del movimiento. No jueguen conmigo, soy santo. Si Dios hubiera permitido que Ananías y Zafira se salieran con la suya, la iglesia se habría convertido en un club social de hipócritas. La infección tenía que ser cortada de raíz para salvar el cuerpo. Este juicio severo fue paradójicamente un acto de protección para la pureza del Evangelio. Amado oyente, esta historia nos hace temblar y vivimos en una época de gracia o baratao, donde pensamos que Dios es un abuelo tolerante que hace la vista gorda ante nuestras mentiras. Hechos 5 nos recuerda que Dios es fuego consumidor. ¿Cómo aplicamos esto hoy? El peligro de la gestión de imagen. ¿Estás más preocupado por parecer cristiano que por ser cristiano? ¿Mientes sobre tus finanzas, tu matrimonio o tu vida espiritual para impresionar a otros en la iglesia? Ese deseo de aplauso es mortal. Es mejor ser un pecador honesto sentado en la última fila que un santo falso parado en la plataforma. Dios resiste a los soberbios, los que fingen, pero da gracia a los humildes, los que confiesa. 2. A la realidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una atmósfera que sientes cuando cantas, es la tercera persona de la Trinidad que vive dentro de ti. Y en medio de la congregación, Eoluví, todo, escucha tus conversaciones en la cama seómola de Ananías y Zafira planeando el fraude. Conoce tus cuentas bancarias, no puedes engañarlo. Vivir con integridad es vivir consciente de su presencia constante. ¿A dónde huiré de tu espíritu? 3. La transparencia como refugio. Ananías y Zafira murieron porque se negaron a ser reales. Si hubieran venido y dicho, hermanos, nuestra fe es débil, vendimos el terreno, pero tenemos miedo al futuro. Así que nos quedamos con la mitad. La iglesia los habría abrazado, orado por ellos y amado. La iglesia es un hospital para gente rota, ¿no? No un museo para gente perfecta. Lo único que la iglesia no puede sanar es lo que se esconde. El pecado oculto
crece. El pecado confesado muere. 4. El temor de Dios necesitamos recuperar el phobos megas, no el miedo de terror que nos aleja de Dios, sino la reverencia profunda que nos impide mentirle. El temor de Dios es lo que nos mantiene honestos cuando nadie nos ve. Miremos a Jesús, Él es la verdad en Él no hubo engaño, Él no buscó reputación. De hecho, se despojó de su reputación, Filipenses 2, y se hizo obediente hasta la muerte. Él no sustrajo nada, lo dio todo. Entregó el 100% de su vida en la cruz. Ananías murió por su propio pecado. Jesús murió por el pecado de Ananías, de Zafira y el tuyo. Él recibió el juicio fulminante de Dios en la cruz para que tú no tengas que morir si te arrepientes hoy. Hoy, quítate la máscara. No necesitas impresionar a nadie. Dios ya te conoce y te ama, pero Él te ama demasiado como para dejarte vivir en la mentira. Si hay algo oculto en tu vida, sácalo a la luz. Confiesa ser real. La libertad no está en la apariencia de perfección, está en la honestidad de la gracia. Gracias por acompañarnos en este momento solemne en 777 veces en Jerusalén. Después de esta purificación, la iglesia explotó en milagros y crecimiento. En nuestro próximo episodio veremos cómo el poder de Dios fluía tanto que hasta la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Pero también cómo esto provocó la furia final del concilio. En el episodio 247, señales, prodigios y la sombra que sana, que el Espíritu de verdad te guía a toda verdad hoy. Hasta la próxima.